Tokio es una de las ciudades más grandes y superpobladas del mundo. Con tantas construcciones y tan poco terreno, queda ya poco espacio para construir, excepto hacia arriba. Los diseñadores creen que construir superestructuras más altas podría ser un paso hacia la disminución de la selva de concreto en que se ha convertido Tokio. Al utilizar menos espacio horizontal, se podrá destinar más terreno a los parques y las áreas recreativas. Menos concreto y más árboles significaría menor temperatura y una reducción en la polución. Los diseñadores del futuro están despejando el camino para estas enormes torres con la primera generación de ciudades verticales llamada Roppongi Hills. Será un rascacielos de más de 54 pisos que incluirá apartamentos, una estación de metro, un hotel, un cine, un centro de arte, un estudio de televisión, tiendas y espacios públicos. Al igual que el rascacielos de Tokio, Roppongi será como una ciudad dentro de la ciudad. Y como no estará contenida bajo un solo techo, deberá superar varios problemas respecto al espacio. Recientemente, los hogares de 500 familias atestaban esta pequeña esquina de Tokio. Estaban tan hacinados que los camiones de bomberos no pudieron atravesar las angostas calles. La compañía constructora pasó 14 años intentando convencer a los dueños de que vendieran todo para reconstruir el vecindario. La idea era construir un vecindario autosuficiente dentro de la ciudad. Al hacer eso, la gente podría trabajar allí, vivir allí, ir de compras y pasar más tiempo libre. Con la promesa de hogares más modernos, viajes más cortos y una mejor calidad de vida, los habitantes fueron persuadidos de vivir en otra parte durante la construcción para luego regresar cuando Roppongi fuera terminada. En el mismo terreno que alguna vez albergó solo 500 casas, 2.000 habitantes vivirán en su propia microciudad justo en el centro de Tokio. Roppongi Hills es una obra monumental. Sin embargo, el rascacielos de Tokio será mucho mayor, transformando la misma cantidad de terreno en un ambiente urbano para unas 135.000 personas. Pero hallar el espacio suficiente es el menor de los problemas que enfrentan. Este rascacielos pesará casi 5,5 millones de toneladas, equivalente al peso de toda la población de Japón. Sería la estructura más pesada construida en toda Asia. Es un arriesgado negocio sobre un inestable suelo que alguna vez estuvo en el fondo del océano. El inigualable peso del rascacielos también lo volvería muy vulnerable a la mayor amenaza que enfrenta Tokio: los terremotos. Al estar localizado sobre una enorme falla tectónica, Japón es una de las zonas del mundo más propensas a sufrir terremotos. Aquí hasta los temblores más moderados provocan movimientos en el frágil terreno, destruyendo edificios completos. En el Instituto de Investigación Takenaka, los ingenieros están buscando un modo de salvaguardar la vida de estas enormes estructuras. Una de las preguntas más importantes era: ¿podemos construir algo de esta altura de forma segura? ¿Podemos construir un edificio que sería 3 veces más alto que la estructura más alta de todo Japón? En las profundidades del terreno, este simulador de fuerza de gravedad reproduce el peso de una enorme estructura en distintos tipos de suelo. Esta simple caja de acrílico simulará el peso total de una torre de oficinas de 20 pisos construida sobre un terreno arenoso. Aquí, pequeños resultados tienen una gran implicancia. A medida que el movimiento centrífugo aumenta, produce una fuerza 200 veces mayor a la de la gravedad.
En este experimento, un terremoto simulado hizo que el modelo se moviera 1,5 milímetros, algo casi invisible a simple vista. Pero la misma prueba sugirió que un edificio del tamaño del rascacielos de Tokio podría moverse unos increíbles 30 metros, lo suficiente como para poder desestabilizar a la enorme estructura y hacer que se desplome. Entonces, ¿cómo podrían los ingenieros proteger a este super rascacielos y a sus más de 100,000 habitantes y visitantes de un catastrófico colapso? En algunas partes del mundo, los constructores protegen a los rascacielos de los terremotos cavando a través del terreno más blando y colocando los cimientos en el estrato rocoso más profundo. Pero en Tokio, los constructores deberán cavar el doble de la altura del rascacielos mismo para hallar un estrato de roca. Así que los científicos de Takenaka experimentaron con una alternativa. Taladrarían miles de tubos poco profundos y los rellenarían de concreto. Con estas llamadas columnas de fricción, 5,5 millones de toneladas de presión del rascacielos se transformarían en su propio sistema de anclaje. Sin embargo, ¿qué podría proveer suficiente estabilidad a una construcción que se elevaría 1 kilómetro hacia el cielo? Puede que la respuesta ya esté en construcción en Taiwán. Se llama Taipei 101. Está diseñado para ser el más alto y fuerte rascacielos del mundo, elevándose a la altura récord de 500 metros. A pesar de que tiene solo la mitad del tamaño del rascacielos de Tokio, podría proveer datos concretos sobre el componente más importante de la estructura, sus megacolumnas. Estas sólidas bases refuerzan toda la estructura, pero una fuerza como esta no se logra fácilmente. Cada megacolumna está compuesta por placas de acero de 7 centímetros de ancho y extremadamente pesadas. Cada gigantesca columna del rascacielos de Tokio requerirá más de 200,000 toneladas de acero, a un costo de $250 millones por columna. Deben construirse 6 enormes columnas. Eso equivale a más de 1 millón de toneladas de acero y a $1,500 millones. A una fundición metalúrgica le llevaría casi 12 años y medio producir tal cantidad de acero. Por lo tanto, el rascacielos de Tokio necesitará una red mundial de compañías metalúrgicas. Este sería el escenario mientras varias fábricas en todo el mundo se esfuerzan por producir suficiente acero de alta calidad para la estructura, una cantidad suficiente como para construir 36 portaaviones, el triple de toda la flota estadounidense. Cada uno de los bloques de 9 toneladas de mineral debe ser fundido a más de 1,000 grados Celsius antes de que pueda alcanzar su forma final. Una placa de acero de 6 metros por 1,5 metros. Cada una de las columnas del rascacielos de Tokio necesitará miles de placas como esta. No hay margen para el error en el ensamblado de estas columnas. No puede haber ni la más mínima imperfección. Una columna inestable podría derrumbarse, poniendo en riesgo la vida de decenas de miles. El eslabón más frágil en cualquier estructura de acero son las soldaduras. Deben formar una sólida unidad de varias partes gigantescas. El equipo del Taipei 101 trabaja incansablemente para garantizar la seguridad de cada soldadura. Protegidos por trajes especiales y con una temperatura de 38 grados, trabajan dentro de las asfixiantes columnas para completar cada segmento. Finalmente, los obreros pulen los bordes de cada pieza para lograr un encastre perfecto.
Luego se apila cada uno de los segmentos de 72 toneladas como si fueran los pisos de un edificio para producir las megacolumnas que le darán al Taipei 101 su gran fuerza. Por más impresionante que parezca, el rascacielos de Tokio debería tener una base al menos 4 veces mayor para sostener un edificio de semejante peso y altura. Es tan grande que no existe fábrica capaz de construirlas y no hay transporte que pudiera llevarlas hasta la obra en construcción. De modo que la fábrica deberá montarse junto al rascacielos, usando nuevas tecnologías de construcción automatizada para levantar las megacolumnas desde el suelo hacia arriba en el lugar mismo. Contamos con que el proceso de construcción se verá beneficiado por los nuevos adelantos en robótica, permitiéndonos trabajar 24 horas por día. Así es como lo construiremos. Se llama el Big Canopy o el Gran Techo y es un sistema de construcción autopropulsado que ya está en uso en Japón. Este podría ser el adelanto que el rascacielos de Tokio necesitaría para levantar sus megacolumnas. 4 enormes elevadores hidráulicos mantienen este techo un paso más arriba que la construcción. Un elevador gigante sube las partes prefabricadas del piso y los sectores de las columnas a las grúas controladas por computadora que unen toda la estructura. Con solo leer el código de barras que poseen, la grúa automáticamente las coloca en su posición final. Todo de acuerdo a un plan maestro predeterminado. Con las máquinas automatizadas funcionando las 24 horas, el trabajo se hace prácticamente solo, ahorrando tiempo y millones de dólares. Una tecnología como la del Gran Techo hará posible elevar las enormes columnas del rascacielos de Tokio hacia las nubes. Pero para completar el resto de la estructura, los constructores necesitarán un ejército de supergrúas capaces de subir grandes cargas a sorprendentes alturas. Grúas como esta se utilizan para construir el Taipei 101 en Taiwán. Ya en el piso 56, hace ver al resto de los rascacielos de la ciudad como miniaturas, y aún le faltan 45 pisos más. Cuando esté terminado, será más alto que las montañas que lo rodean. Pero tanto el Taipei 101 como el rascacielos de Tokio enfrentan el mismo peligro. Aquí, entre los países del Pacífico, existe una región geológicamente inestable llamada Círculo de Fuego, donde los sorpresivos terremotos son una amenaza constante. Imaginen la vulnerabilidad del rascacielos de Tokio durante su construcción. ¿Qué pasaría si un desastre ocurriera, desplomando a los obreros, las herramientas y los materiales de un edificio a medio construir? Eso es exactamente lo que ocurrió aquí en Taiwán. En marzo de 2002 se produjo un enorme terremoto. Con una intensidad de 6,8 en la escala de Richter, volteó 2 grúas como si fueran de papel. Cayeron desde el piso 60 hacia la calle y mataron a 5 personas. Esa catástrofe es algo que los obreros siempre recuerdan. Ellos realizan uno de los trabajos más peligrosos, manipulando columnas de 72 toneladas en la construcción del Taipei 101. Como si fueran pilotos revisando su avión antes de despegar, ellos inspeccionan y examinan cada detalle antes de elevar las gigantescas columnas a casi 500 metros. Cuando terminan, el control pasa al operador de la grúa, que está a 300 metros y a quien no pueden ver. Pero la enorme columna es solo una de las responsabilidades del operador de la grúa. También debe controlar un cable de acero trenzado de 600 metros que pesa unas increíbles 9 toneladas.
Con la precisión de un neurocirujano, el operador de la grúa mantiene la pesada carga equilibrada y firme. Un solo error de cálculo podría provocar un desastre, haciendo que cientos de toneladas de acero volaran fuera de control y el pesado cable se transformara en un látigo de acero. Un accidente de esta magnitud en el rascacielos de Tokio precipitaría una columna del tamaño de un edificio de 5 pisos hacia el vacío. Pero incluso los problemas más mínimos podrían hacer que la construcción se detuviera. Si los obreros en la cima viesen un remache flojo en las placas de acero, el operador de la grúa tendría que detener la columna en el aire, dejando una peligrosa carga pendiendo sobre las cabezas de los obreros que están debajo. Sin detenerse, la columna tarda 10 minutos en llegar a su posición. Los obreros manipulan la gran sección para colocarla en su lugar cuidadosamente, mientras 3 hombres se paran debajo de ella, esperando para hacer las conexiones finales desde adentro. En medio de este potencial ataúd de acero, los obreros no tienen otra salida más que una abertura en la parte superior. Misión cumplida. Luego, un equipo de soldadores trabajará durante 48 horas para asegurar la sección de 72 toneladas a su base. Se necesitarán 500 columnas como esta para que el Taipei 101 llegue a su altura final de 500 metros. Es un desafío formidable para los diseñadores del rascacielos de Tokio soñar con una construcción del doble de altura. Los diseñadores del Sky City o rascacielos de Tokio prometen una solución a los problemas de superpoblación y transporte de las grandes ciudades. Tienen grandes planes para cambiar el modo en que sus habitantes vivirán, trabajarán y se divertirán en el siglo XXI. El rascacielos de Tokio hará historia no solo por su monumental tamaño, sino también por su diseño radical y sin precedentes. Será diferente a cualquier rascacielos construido hasta la fecha. La mayoría de ellos se construye con un entramado de vigas y pilares. Pero este no tendrá redes interiores ni soportes rígidos. De hecho, sus 14 ambientes abiertos, cada uno sobre una plataforma del tamaño de un estadio de fútbol, harán que la inmensa construcción sea prácticamente hueca. Parece imposible que el techo de cada ambiente sea lo suficientemente fuerte como para sostener el piso de arriba. Una vez más, los constructores en Taiwán podrían tener la respuesta. En el Taipei 101, los ingenieros enfrentaron un problema similar. ¿Cómo cubrir un gigantesco espacio abierto sin pilares ni otro tipo de sostén? La solución: una enorme estructura de 76 metros de largo, con un peso de 1.600 toneladas y con la forma de la caja torácica de un dragón, un importante símbolo de poder y suerte para la cultura oriental. Cuando los obreros desarmen los andamios, este techo de acero y vidrio se elevará 9 pisos por encima de un parque público cubierto. Apuntalamientos enormes como este podrían mantener abiertos los espacios del rascacielos de Tokio, pero a una escala mucho mayor. El rascacielos de Tokio requerirá 14 de estas monstruosas estructuras, unas 3 veces más largas y con un peso de casi 9.000 toneladas cada una. A medida que la estructura de cada ambiente sea terminada,
Los obreros comenzarán a construir los espacios interiores. Los habitantes podrán comenzar a mudarse, aun cuando la construcción no esté finalizada. En cuanto el ambiente esté terminado, será habitable. Queremos que la gente viva allí a medida que la construcción continúe y vaya ganando altura. La terminación de cada ambiente iría creando una nueva comunidad completa. Pero el riesgo de desastre aumenta con cada piso. Algunos peligros son simplemente demasiado aterradores como para ser contemplados. Mientras que otros son tan simples que se pasan por alto fácilmente. Quizás ninguno de ellos sea más letal que el viento. Durante un tifón, la fuerza del viento puede amenazar la supervivencia de un edificio. La velocidad del viento puede superar los 240 kilómetros por hora. Tokio es el centro de algunos de ellos cada año. Y la altura de los edificios es un tema importante. Para que el rascacielos de Tokio sea considerado como posible, el Taipei 101 debe probar que puede soportar la máxima velocidad de los vientos a solo la mitad de la altura. El arquitecto y el ingeniero estructural solicitaron nuestra ayuda para calcular los efectos del viento en la torre Taipei Financial Center. Ingenieros especializados construyeron un modelo a escala del enorme rascacielos para someterlo a varios exámenes en un túnel de viento. Los edificios cuadrados reciben de lleno la fuerza de los vientos. Las pruebas revelaron que incluso este edificio, que ostenta la mitad de la altura del rascacielos de Tokio, podría correr un gran riesgo. Determinamos que la incidencia del viento sobre el edificio era mayor de lo que esperaban. De pronto, todo el proyecto estaba en riesgo. Hasta que los ingenieros vislumbraron una simple y elegante solución. Al reconfigurar las esquinas del edificio y darles la forma de una W, la fuerza del viento sería desviada. Pero para los diseñadores del rascacielos de Tokio, representa un desafío aún mayor, ya que se trata de una superficie más grande. ¿El remedio? Una construcción redonda que haga que los feroces vientos pasen de largo. Pero el viento aún puede generar otro problema. Uno que su perfil aerodinámico no puede evitar. Los rascacielos se mecen de un lado al otro con la más mínima brisa. Los habitantes podrían sufrir mareos, como lo demuestran estas pruebas realizadas en un simulador de rascacielos. ¿Cómo podrían los diseñadores hacer que la monumental torre no se meza como un barco en medio del embravecido mar? En Taiwán, los constructores planean colgar unos contrapesos de acero de casi 600,000 kilos. Cuando el viento empuje la torre hacia un lado, el peso se moverá en la dirección opuesta, contrarrestando el movimiento del edificio. Pero cuanto más grande es la estructura, más peso deberá ser contrarrestado. Y en un edificio del tamaño del rascacielos de Tokio, el contrapeso debería pesar unos 27 millones de kilos. Ocuparía el espacio de un ambiente habitable completo,
una propiedad demasiado valiosa como para ser ocupada por un peso muerto. Los científicos del Instituto de Investigaciones Takenaka en Japón están trabajando en una alternativa en esta instalación de última generación, simulando terremotos y vientos extremos. Este edificio de 5 pisos ha sido modificado para mecerse como un rascacielos de 30 pisos en medio de un tifón. Separadores de hule entre los pisos tornan al edificio inestable, creando una base ideal para probar las nuevas tecnologías radicales de Takenaka contra los efectos del viento. Ubicado en el piso superior, este contrapeso de 5,5 toneladas puede controlar el balanceo del edificio. Cuando los sensores detectan el movimiento, una computadora controla 2 poderosos pistones y coloca el contrapeso del lado opuesto. Debido a que es un sistema motorizado, este contrapeso puede ser más pequeño y liviano que los que no usan motores. Es una solución que es tanto efectiva como económica, protegiendo al valioso edificio y salvando las vidas de quienes viven en la cima del rascacielos de Tokio. Con el último problema estructural resuelto, los arquitectos pueden preocuparse por enfrentar los desafíos típicos de toda ciudad moderna. Tokio sufre de los peores embotellamientos vehiculares del mundo. Uno de los objetivos del rascacielos de Tokio es liberar a los habitantes de las tensiones de trasladarse por la ciudad. Desarrollar un buen sistema de tránsito y un sistema de entrega de bienes a través de la ciudad sería algo muy importante. Durante la hora pico en el rascacielos, más de 100,000 personas podrían estar moviéndose dentro de la torre. Para hallar un modo de transportarse de manera eficiente, los diseñadores regresaron 50 años hacia el pasado, hasta el trabajo del legendario arquitecto Frank Lloyd Wright. En 1956, él propuso construir una ciudad de 1,5 kilómetros de alto. Con 528 pisos, la estructura habría sido incluso más alta que el rascacielos de Tokio. Y Wright propuso nuevas y radicales tecnologías para transportar a la gente. Multielevadores que funcionarían a energía atómica y viajarían a más de 90 kilómetros por hora. Y zonas de aterrizaje para 150 helicópteros personales. El concepto estaba muy adelantado para su tiempo, pero Wright creía que un día edificios como este serían algo común. Ese día podría estar más cerca de lo que imaginamos. Cuando esté terminado, los elevadores del Taipei 101 serán los más rápidos del mundo, moviéndose a una velocidad de hasta 1 kilómetro por minuto. ¿Podrán los diseñadores del rascacielos de Tokio lograr una tecnología similar que alcance alturas aún mayores? Esta es la torre de pruebas de los elevadores Otis, cerca de Tokio. Es el emplazamiento de pruebas de elevadores más alto del mundo. En las torres de apartamentos, la mayor pregunta es cómo hacer que el elevador funcione y lleve la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Los ingenieros de Otis han construido uno de los elevadores más rápidos del mundo, capaz de viajar a más de 40 kilómetros por hora. También han perfeccionado un sistema de elevadores dobles que permite transportar a 70 personas a la vez. Es un buen comienzo, pero saben que deberán perfeccionarse para el rascacielos de Tokio. Este tendrá una altura de 1000 metros. Si se utiliza el sistema normal de cables,
el peso del elevador se torna excesivo. Así que tendremos que mejorar la tecnología para alivianar los cables o hallar la forma de reemplazarlos completamente. Ese es el objetivo. Combinando la próxima generación de elevadores con los trenes de alta velocidad computarizados, los ingenieros podrán orquestar una elegante sinfonía de opciones de transporte. Los visitantes podrán viajar en los elevadores triples desde la base a la cima en tan solo 2 minutos, o subir por el monocarril que correrá por la parte exterior. Quizás usar los elevadores locales o rodear alguno de los ambientes al aire libre con el tren celestial. Los viajes largos y tediosos quedarán eliminados al condensar toda una ciudad en una enorme torre vertical. Pero los edificios más altos traen aparejadas otras preocupaciones. Los diseñadores están preparándose para la peor catástrofe que puede acontecer en un rascacielos. Y por una buena razón. Los rascacielos son especialmente vulnerables a sufrir incendios. El Taipei 101 ya ha sufrido 3 incendios durante su construcción. Las llamas fueron menores y no hubo víctimas fatales. Pero para los habitantes de los pisos altos no hay nada más atemorizante. Afortunadamente, Tokio tiene uno de los mejores destacamentos de bomberos del mundo, con gran experiencia no solo en incendios, sino también en devastadores terremotos, tifones y otros desastres naturales. Cuando la alarma suena en un rascacielos, los bomberos entran en acción. Pero no en sus camiones, sino en esto. Es el único helicóptero del mundo preparado para combatir incendios a grandes alturas. Practican aquí, en esta torre de entrenamiento de 10 pisos. El helicóptero está cargado con más de 1.100 litros de agua. 2 mangueras rígidas pueden ser apuntadas al corazón de las llamas a cualquier altura, bombeando más de 11 litros de agua por segundo. En solo 2 minutos, las reservas se agotan completamente. Pero no necesita regresar a la base para reabastecerse. Esta manguera de 3 metros le permite recargar agua donde quiera que la encuentre, incluso en una piscina. Con este helicóptero único en su tipo, el cuerpo de bomberos finalmente tiene un modo de combatir los incendios en las alturas. Pero ¿estarán equipados como para combatir incendios en la cima del rascacielos de Tokio? No hay modo de estar seguros, a menos que lo peor ocurra. Sky City, la ciudad de 1 kilómetro de alto de Tokio. Una fantasía de ciencia ficción o una revolucionaria visión del futuro. Los arquitectos piensan que un rascacielos como este es la solución que Tokio ha estado buscando para la superpoblación urbana. Pero ¿será lo suficientemente segura como para albergar a 100.000 habitantes entre sus paredes? El peligro es muy alto. Imaginen este desastre. Es el año 2160. Este rascacielos finalmente se eleva orgulloso sobre Tokio. Dentro de él, un sensor de emergencia detecta una pérdida de gas en el ambiente abierto número 9. Las emanaciones tóxicas aumentan, generando las condiciones ideales para una cadena de trágicos sucesos.
una explosión accidental, seguida de un incendio y humo letal. El sistema de emergencia del rascacielos alerta a la Brigada de Incendios de Tokio. Una flota de helicópteros arriba al lugar. Cada uno de ellos descarga rápidamente sus tanques de 1100 litros de agua, luchando para evitar que el fuego se desplace hacia los demás ambientes. Pero el progreso es lento. Cada helicóptero tarda 10 eternos minutos para reabastecerse. Mientras la batalla se desarrolla en el exterior del rascacielos, el interior del ambiente abierto número 9 es invadido por el nocivo humo. ¿Habrán cometido los diseñadores un error fatal? Si es así, 100.000 vidas estarán en riesgo. Afortunadamente, es una posibilidad que los ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong ya han considerado. Aquí, Kenny Kwok y sus estudiantes ponen este modelo del rascacielos a prueba. Saben que la diferencia entre la vida y la muerte dependerá de la capacidad del edificio para despejar el humo letal. Bombean humo sobre uno de los ambientes del modelo. Los gases tóxicos enseguida llenan el patio. En la mayoría de los edificios, un denso humo como este sofocaría rápidamente a todo el que no pudiera escapar. Pero el rascacielos de Tokio será diferente a los construidos hasta ahora. Los diseñadores han creado unas enormes aberturas en el techo de cada ambiente, exponiéndolos no solo al cielo, sino también al viento. Cuando construyes a esa altura, es realmente inusual que el viento esté en calma. Al construir un edificio de esa altura, la mayor parte del tiempo habrá algún tipo de brisa. Para ver si el viento cambiaría las cosas, hicieron la prueba del humo otra vez, pero en el túnel de viento, simulando una fuerte brisa que sopla hacia el rascacielos de forma aerodinámica. Esta vez, el humo sale del edificio. Si el verdadero rascacielos se comportara del mismo modo, le daría a los habitantes unos minutos vitales y permitiría que la Brigada de Incendios de Tokio controlara las llamas sin que hubiese víctimas. En esta simulación, el desastre fue evitado gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencias y al cuidadoso diseño del edificio. El rascacielos de Tokio sería un antídoto para las atestadas metrópolis y el futuro hogar de 35.000 personas y millones de visitantes. Si sus diseñadores están en lo cierto, las ciudades tal como las conocemos podrían desaparecer para ser reemplazadas por esto, las hiperciudades. No serían solo un edificio, sino un grupo de supertorres estructurales. Serían la próxima generación de megametrópolis.